Bueno, mis hermanos, vamos con la enseñanza de la predicación de la palabra el día de hoy. Los invito allí que abran sus Biblias en el libro de Colosenses. Bueno, como saben, ya tenemos desde que comenzamos esta misión, estamos predicando acerca del libro de Colosenses de forma expositiva, y hoy nos toca predicar o hablar acerca de los versículos del 21 al 23. Del 21 al 23, así que abran sus Biblias allí en Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. Y dice así: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el tiempo que hemos vivido hasta ahora. Gracias por los cánticos, gracias, Señor, por la lectura. Señor, ayúdanos en este momento con la predicación de tu palabra, que sea de mucha edificación y que podamos, Señor, verte a ti en ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, como les dije, hemos estado hablando acerca de Colosenses. Y en especial estos últimos versículos que la semana pasada, que hablamos acerca del versículo 16 hasta el versículo 20, Pablo nos ha venido diciendo y hablando y nos ha estado mostrando la preeminencia de Cristo, cómo Cristo es preeminente en todas las cosas. También Pablo nos ha estado diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Él es la imagen del Dios invisible, que también Él es el primogénito de la creación, el primero en importancia. Pero también Pablo, a partir del versículo 18, nos empieza a mostrar cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, y cómo todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea, todas las cosas, todo lo que nosotros vemos ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. O sea, Pablo una y otra vez en estos versículos que nosotros hemos visto nos ha mostrado esa preeminencia de Cristo. Pero también Pablo en estos versículos nos ha mostrado cómo por medio de la obra de Cristo, por medio de su muerte, Él ha reconciliado el cosmos y todo lo creado. Por ejemplo, si vamos al versículo 20, Pablo dice: y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Es decir, que en Cristo han sido reconciliadas todas las cosas, el cosmos y todo lo creado. Pero ahora, a continuación, en los versículos que acabamos de leer, Pablo no solamente nos va a mostrar que Cristo ha reconciliado todas las cosas y que Él es superior y preeminentemente sobre todas las cosas, sino que también Cristo ha reconciliado a los hombres particularmente por medio de Él, o que Dios ha reconciliado al mundo
por medio de Cristo. No solamente ha reconciliado a el cosmos y todo lo creado, que por culpa del pecado fue conmovido, y que por medio de su cruz Él también reconcilió todas estas cosas, sino que también ahora Pablo nos va a hablar cómo Cristo nos ha reconciliado con Dios, cómo Cristo ha reconciliado al hombre con Dios. Y en estos versículos que nosotros acabamos de leer, vamos a ver tres cosas interesantes. Vamos a ver que Pablo nos habla del pasado, del presente y del futuro. Y yo separé esta predicación bajo tres encabezados. Los puse. El encabezado número 1, nuestra condición pasada, nuestra condición presente y nuestro deber en la nueva condición. Pero, mis hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué es importante que nosotros veamos esto que Pablo está diciendo? ¿Por qué es importante que nosotros veamos nuestra condición pasada, que veamos nuestra condición presente y de cómo debemos vivir bajo esa condición de aquí en adelante? Porque es importante para Pablo recordarle a los colosenses cada una de esas cosas, y porque es importante recordarlas para nosotros. ¿Por qué recordar el Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo? Y una de las razones es que nosotros olvidamos con mucha facilidad. Nosotros olvidamos con mucha facilidad y las cosas se nos olvidan con facilidad. Y quizás no estoy hablando que olvidamos las cosas de hoy para mañana, pero si nosotros dejamos de recordar un buen principio hoy y lo olvidamos de aquí a 5 a 10 años, ese principio se olvida. Se olvida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no se recuerda, porque el ser humano olvida, el ser humano deja las cosas a un lado. Y mucho más en la época que vivimos, una época donde lo importante es lo relevante, donde lo que importa y lo que nosotros debemos recordar y tomar por importancia es lo relevante. Lo de esta época, lo pasado, no tiene sentido. Eso es antiguo. Eso es para la gente mayor o para la gente de otra época. Por eso es importante que nosotros debemos recordar cada una de estas cosas. Pero también, mis hermanos, es importante recordarlas una y otra vez estas cosas, porque vivimos en una época, y era una época muy parecida a la que vivían los colosenses, una época donde había mucha falsa enseñanza. Y dentro de toda esa falsa enseñanza, para que no se olvidara la verdadera enseñanza, se tenía que recordar con insistencia la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio, recordarla una y otra vez. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros recordemos una y otra vez las verdades del Evangelio. Repetirnoslas una y otra vez para no caer en el error que cayeron los Gálatas, a los que Pablo les escribe en el capítulo 1 y les dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para no caer en ese error de olvidar el evangelio y seguir otro, aunque se parezca, pero no es, debemos recordarlo. Debemos recordar todos los días de nuestra vida el verdadero evangelio. Porque si no recordamos todos los días el verdadero evangelio, vamos a ver que vamos a tener en 2 años, en 3 años, un evangelio, pero no el verdadero evangelio. Aunque Pablo termina diciendo que no es que haya otro evangelio, pero hay algunos que lo pervierten. Y hoy hay algunos que pervierten el evangelio, hablando un evangelio medio tratado o medio simplificado, para ellos beneficiarse de alguna forma con oyentes y dinero. Pero mis hermanos, debemos recordar estas verdades, y por eso Pablo va a usar
Esto de pasado, presente y futuro. Y como les dije, nosotros vamos a ver hoy 3 encabezados: nuestra condición pasada, nuestra condición presente y nuestro deber a la nueva condición. Y el primer encabezado es nuestra condición pasada. Versículo 21, Pablo dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Pablo nos dice en ese versículo, o les dice a los colosenses, cuál era su condición pasada. Y su condición pasada, que es la misma de nosotros, no era una condición muy linda. Era una condición complicada y difícil. Mis hermanos, y si hay algo que nosotros debemos saber, es cómo era nuestra condición pasada. El creyente no puede olvidar cómo él era antes de Cristo. No se debe aferrar a esas cosas, pero no debe olvidar quién era él antes de Cristo. No debe olvidar. Y Pablo les recuerda a los colosenses quiénes eran ellos antes en Cristo. Y a mí me causa un poco no digo risa, pero un poco de interés, porque Pablo no conocía a los colosenses. Él no los conocía, él no sabía quién eran ellos. Esta iglesia no la fundó Pablo, la fundó lo más probable Epafras. Pero Pablo habla aquí como si conociera a los colosenses y les dice detalladamente cómo era su vida pasada. Mis hermanos, es que no se necesita conocer a alguien para saber cómo era su vida antes de Cristo. No es necesario. No es necesario. Y Pablo sabía que él no necesitaba conocer a los colosenses para saber qué clase de personas eran antes de conocer a Cristo. No necesitaba conocer quiénes eran ellos. Y lo primero que Pablo les dice es: aunque ustedes antes estaban alejados. Si hay algo que los hombres deben entender, y nosotros, mis hermanos, es que en nuestra condición pasada nosotros estábamos alejados del Señor. Estábamos alejados. No estábamos para nada cerca, aunque algunas veces pensábamos que estábamos cerca porque teníamos cierta relación con el Evangelio. La realidad, mis hermanos, es que nosotros estábamos lejos. Y es así como Pablo describe a los Gálatas y les dice: ustedes estaban lejos del Señor. Nuestro pecado había provocado que el Señor se alejara de nosotros y nos echara a un lado. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del Edén. Pero cuando ellos fueron echados del Edén, no quedó una relación a distancia, como suele quedar a veces de personas que tienen alguna relación, algún noviazgo y bueno, lastimosamente alguno vive en un país o una ciudad y el otro en otro, y sin embargo mantienen una relación a distancia. Bueno, eso no sucedió en Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, fueron separados por completo y no hubo una relación a distancia. Dios se separó por completo del hombre y el hombre estaba alejado. Nosotros antes estábamos alejados. Los colosenses estaban alejados y Pablo en Efesios describe mucho mejor este alejamiento de nosotros y de los colosenses antes de conocer al Señor. En Efesios 2:18 Pablo dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. O sea, el hombre estaba totalmente alejado. Y Pablo acá está hablando especialmente de los gentiles, de nosotros. Estábamos separados de Cristo, de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, hermanos, estábamos alejados, separados.
No había forma alguna que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con el Señor. ¿Por qué? Porque estábamos lejos, estábamos separados, no solamente de una forma física, sino también de una forma espiritual. El hombre estaba muerto en su pecado y por ende estaba separado del Señor. Estaba lejos, no había una relación, a distancia, no había una relación de más o menos, no había ningún tipo de relación. Lo otro que Pablo describe en esta condición pasada de los colosenses, lo vemos también allí en el versículo 21, y era que éramos de ánimo hostil. O sea, este alejamiento que el hombre tenía, este alejamiento que el hombre había producido, no era un alejamiento inocente. O sea, no era un alejamiento como es que yo no sabía. No, mis hermanos, este alejamiento más bien era un alejamiento consciente, era un alejamiento voluntario, un alejamiento responsable. En otra palabra, el hombre quería estar alejado del Señor. Como dice Pablo, éramos de ánimo hostil. O sea, nuestra disposición para con Dios era hostil. Nosotros no queríamos nada del Señor. Nosotros queríamos estar alejados de Él. No queríamos saber absolutamente nada de Él. Éramos de ánimo hostil, pero también éramos de pensamiento hostil. Esa palabra en Reina y Valera, si no me equivoco, está como pensamiento hostil, y es que se puede tomar las dos ideas de ánimo hostil, pero también de pensamiento hostil. O sea, el hombre deseaba y nosotros deseábamos estar alejados de Dios. En otras palabras, nuestra relación con Dios era antagónica, era una relación de odio. No queríamos ningún tipo de reconciliación, de cercanía. No, mis hermanos, nosotros queríamos estar alejados completamente de Dios, completamente de Él. Y es así como Pablo describe perfectamente al hombre cuya disposición para Dios es hostil en Romanos capítulo 1. Cuando nosotros vamos a Romanos y leemos todo el capítulo 1 de Romanos, nosotros vamos a ver esa disposición del hombre para con Dios. Por ejemplo, si me acompañan allí a Romanos capítulo 1, versículo del 21 al 23, Pablo dice: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa era la condición tuya y mía antes de conocer al Señor. Hermanos, no queríamos saber nada de Él. Y si en alguna forma Dios se revelaba y Dios nos enseñaba, nosotros hacíamos todo lo contrario. Como dice Pablo, en vez de darle gracia, fueron desagradecidos. En vez de tomar la forma natural del hombre, se fueron contranatural. Ese éramos tú y yo. O sea, una hostilidad en contra de Dios tremenda. Así éramos tú y yo, mis hermanos. Así éramos. Y Pablo les dice a los colosenses que ellos eran de ánimo hostil. Queríamos vivir de acuerdo a nuestras pasiones, de acuerdo a nuestros deleites. No queríamos a Dios absolutamente cerca. Si había algún tipo de enseñanza, nosotros nos alejábamos de eso porque nosotros queríamos vivir bajo nuestras propias directrices. A mí nadie me va a decir lo que yo debo de hacer. A mí ningún pastor me tiene que decir lo que yo debo de hacer. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Esa es la actitud del hombre. Esa era tu actitud y mi actitud, una actitud hostil para con Dios. No queríamos saber absolutamente nada de Él. Y la tercera descripción que Pablo da de esta condición pasada de los colosenses y nuestra
es que estábamos ocupados en malas obras. Mis hermanos, es que cuando un hombre es de ánimo hostil para con Dios y es también de pensamientos hostiles para con Dios, el resultado de eso es una vida pecaminosa. O sea, el resultado de tener a Dios alejado y de tener una relación con Dios antagónica, de odio, de rechazo, es una vida llena de pecado, llena de inmoralidad, o como Pablo lo dice allí, ocupados en malas obras. O sea, nosotros antes de Cristo, en lo que nos ocupábamos eran malas obras. Ese era nuestro mayor deleite, ocuparnos en malas obras, vivir en el pecado, practicar el pecado. Y esto es una realidad que nosotros debemos aceptar, mis hermanos. O sea, Pablo acá no le está diciendo a alguien, mira, es posible que tú fueses esto y aquello, es posible que tú fueses hostil, es posible que tú tuvieras malas obras o no, todos nos ocupábamos en malas obras, todos vivíamos esclavizados al pecado, todos estábamos en esa condición. Y aquel que no reconozca, y aquel que es creyente debe reconocer eso, debe reconocer esta condición. Para que haya un arrepentimiento en nuestros corazones, mis hermanos, la persona tiene que reconocer esto. Tiene que reconocer que era un pecador y que practicaba el pecado, que era de ánimo hostil, que rechazaba a Dios y que estaba alejado. Porque si no, no hay forma en que el hombre se arrepienta. Y cuando nosotros, haciendo referencia también a Génesis, cuando el Señor crea al hombre y vemos que el hombre peca, el hombre es sacado del Edén y sigue la historia del hombre en su maldad incrementándose cada día más. Vemos que esto de ocuparse en malas obras no es algo de hoy en día. Por ejemplo, en Génesis 6:5 el Señor dijo, el Señor vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. O sea, esta actitud del hombre, este corazón del hombre era siempre hacer el mal. Era siempre ocupados en malas obras. Y desde Génesis capítulo 5 el hombre estaba ocupado en malas obras. Estaba ocupado en malas obras. Mis hermanos, y es que el hombre que tiene pensamientos incorrectos de Dios va a tener una vida incorrecta delante de Dios. O sea, no es posible tener un pensamiento incorrecto y tener una vida correcta delante de Dios. Si tú no conoces quién es Dios, tú no vas a poder vivir de acuerdo a ese Dios. Es imposible. Vas a vivir en malas obras, vas a estar ocupado en malas obras. Los rabinos solían decir que lo que un hombre pensaba, eso se convertía. Eso se convertía. Y incluso la filosofía o la psicología tiene un pensamiento también parecido en cuanto a eso. Y Proverbios nos dice que así como el hombre piensa en su corazón, así es. O sea, así es. O sea, lo que tú pienses, eso vas a hacer. Si tú tienes un pensamiento incorrecto de Dios, tú vas a tener una vida inmoral. Vas a estar ocupado en malas obras. Esa era la condición del hombre. Los pensamientos incorrectos nos llevan a una vida incorrecta para con Dios. Nos llevan a una vida incorrecta. Ahora, después que Pablo nos muestra esa condición pasada, mis hermanos, no digamos, wow, qué malo es la gente. No digamos, qué malo era yo. O sea, qué malo era yo. Porque Pablo nos está describiendo a ti y a mí en nuestra vida pasada. A veces somos tentados, mis hermanos, a reconocer menos de lo que realmente somos. Yo no sé si usted ha visto a estas personas que a veces cuentan su testimonio y ellos se ponen como que si eran los peores del mundo. Muchas veces ellos están mintiendo en lo que están haciendo. Quizás hacían cosas malas, pero ellos le suben
2 puntos más a su maldad. Pero por el otro lado están los que pareciera que antes de conocer a Cristo eran unos casi cristianos, dicen ellos, como unos casi cristianos. Bueno, yo no tenía muchas cosas malas, yo no hacía muchas maldades, o sea, somos propensos a no reconocer quiénes somos. Y Pablo nos está describiendo quiénes éramos nosotros en la vida pasada. Y es importante, mis hermanos, saber quiénes éramos nosotros, porque sin eso no hubiera salvación. Y sin eso no vamos a poder entender este punto que sigue, que es nuestra condición presente, que la encontramos en el versículo 22. Pablo dice: aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mis hermanos, cuando nosotros vemos nuestra condición pasada y vemos todo lo que Pablo está describiendo que nosotros somos, y que a veces quizás no podemos saber la magnitud de lo que nosotros éramos antes, pudiéramos saberlo, pero a veces no conocemos por completo esa magnitud. Cuando nosotros vemos las Escrituras, nos damos cuenta de ese corazón que antes teníamos. Y tú te preguntas: wow, ¿cómo era yo antes? Y tú dices: ¿cómo es posible que Dios me haya reconciliado? O sea, siendo yo como era, ¿cómo es posible que Él me haya reconciliado? Pero la realidad, mis hermanos, es que Dios nos ha reconciliado. A pesar de quienes éramos nosotros en la vida pasada, Él nos ha reconciliado. Y en este versículo, en este punto, nuestra condición presente, vamos a ver aquí dos aspectos. Primero, dos aspectos generales rápidamente. Lo primero es que Pablo dice, si me acompañan allí, dice: sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado. Lo primero, mis hermanos, es eso, que hemos sido reconciliados. Tú y yo gozamos de que Dios nos reconcilió. O sea, hemos sido reconciliados. Antes nosotros éramos enemigos. Éramos enemigos, mis hermanos. Nosotros éramos contrarios a Dios. Éramos contrarios. Pero hoy somos amigos. Hoy somos parte del mismo equipo. Somos parte del mismo pueblo. Cuando antes éramos enemigos. Y eso es una bendición enorme, que hoy hemos sido reconciliados con el Señor. Cuando antes estábamos alejados, hoy estamos cerca. Cuando antes estábamos fuera de los pactos, hoy gozamos de las bendiciones del nuevo pacto. Dios nos ha reconciliado, hemos sido reconciliados. Mis hermanos, y esta reconciliación no es una reconciliación parcial. O sea, como que si hace falta otra cosa más para que Dios termine de reconciliarnos. No, su reconciliación es completa. Pero tampoco es una reconciliación momentánea. O sea, como queriendo decir que si haces algo malo te la quito. ¿Ves? Porque así piensan mucho, que si yo hago algo malo, pierdo mi salvación. O sea, como que la reconciliación de Dios es momentánea, dependiendo de lo que tú hagas. Si tú haces algo malo, te la quito. Como algunos padres con sus hijos. Pero mis hermanos, esta reconciliación que Dios nos ha dado es una reconciliación completa y eterna. Dios no nos ha reconciliado allí dependiendo de lo que tú hagas. No, Él nos ha reconciliado completamente. Es más, Pablo los dice en 2 Corintios 5:19. Dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Dios estaba en Cristo reconciliándonos a ti y a mí, hermano. No era algo parcial ni momentáneo. No, era una reconciliación eternamente y para siempre. Tú no vas a perder esa nueva condición hoy en día de ser un hombre reconciliado con Él. No la vas a perder. Lo otro es que esa reconciliación no proviene del hombre. O sea, no fue el hombre
que quiso reconciliarse con Dios. Por ejemplo, acompáñenme allí al verso 22, dice, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado. No dice los hombres quisieron reconciliarse, no, Dios nos reconcilió. Este es el segundo aspecto general. Mis hermanos, es que quien nos ha reconciliado, o sea, quien buscó esta reconciliación fue Dios, no fue el hombre. El hombre quería vivir en su pecado. Nosotros queríamos vivir en nuestra hostilidad, en nuestra antagonía contra el Señor. Nosotros queríamos vivir hundidos en nuestro pecado. Nosotros, ese era nuestra inclinación y era lo que nosotros queríamos. Pero fue Dios, fue Él el que buscó esa reconciliación. Es más, el mismo texto que hemos leído nos los aclara, el 2 Corintios dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, el Señor. Y después termina diciendo Pablo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. O sea, era tanto lo que Dios quería reconciliar a los suyos, a su pueblo, que no tomó en cuenta sus pecados, sino que los pagó sobre Cristo, para reconciliarse contigo y conmigo. O sea, no fue el hombre que buscó esta reconciliación, sino fue Dios el que buscó esta reconciliación. Lo otro, mis hermanos, esta condición presente es el medio que Dios escogió para reconciliarnos. Verso 22, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Reconciliados en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte. Esa reconciliación fue mediante Cristo, fue mediante Él. No se llevó mediante un tratado político. Ustedes han visto en las reconciliaciones de los estados, de los pueblos, que son por medio de tratados políticos. Pero tampoco fue por una declaración diplomática, ni por una repartición de bienes, ni por algo gubernamental. Mis hermanos, esa reconciliación se llevó por medio de Cristo. Fue por medio de Él que se llevó esa reconciliación. Y Pablo hace una descripción interesante acá, porque él dice, reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne. O sea, lo más probable es que Pablo acá estaba usando con intención esa frase de en su cuerpo de carne, porque, como hemos dicho, el sincretismo que se vivía en la época de los colosenses, ellos decían que el cuerpo en cierta medida, o incluso otros decían en completo, era malo, y que lo que importaba era el espíritu. Por eso ellos salían con cosas como que ellos se elevaban a visiones súper espirituales, donde encontraban revelaciones de los ángeles, va a decir Pablo en el capítulo 2. O también, ¿qué hacían ellos? Ellos maltrataban sus cuerpos, los colocaban por así decirlo, en penitencia, como hacía la iglesia católica, o como dice Pablo allí en el versículo 20, en el versículo 21. Dice, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a aparecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humanidad de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Estos hombres maltrataban sus cuerpos porque ellos decían que lo importante era el espíritu. Pero Pablo nos dice allí, mis hermanos, que el mediador fue un hombre de carne y hueso, No fue un hombre diferente, o un hombre que no tenía un cuerpo, como dicen o algunos, que no tenía un cuerpo totalmente de hombre. Pero nosotros creemos que Cristo tenía un cuerpo igual que nosotros. Lo segundo que Pablo nos dice es que fue por medio de la humanidad de Cristo.
Pablo dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles. O sea, mediante su muerte, mediante su humanidad. O sea, Cristo hecho hombre vino, mis hermanos, a padecer para reconciliar a los hombres. Mira lo que dice Hebreos 2 del 14 al 15. Dice, así que por cuanto los hijos participan de la carne y la sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo. Dice, por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también Jesús participó de lo mismo. La humanidad, mis hermanos, es el vehículo que le permite morir para hacer posible la reconciliación. O sea, la humanidad de Cristo es el vehículo que hace posible la reconciliación. Sin la humanidad de Cristo, tú y yo no hubiésemos sido salvos. Nosotros somos salvos gracias que en algún momento el Dios Hijo tomó en algún momento de la historia una naturaleza humana y por medio, ahora gracias a esa naturaleza humana, Él puede morir, porque si no era imposible morir. Y como ahora Él puede morir, puede reconciliarnos con Dios, porque para ser reconciliados se tenía que ser reconciliados por medio de un hombre. A nosotros no tenía que reconciliar, era un hombre. Si no, no era posible nuestra reconciliación. Por eso el escritor de Hebreos dice, por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también Jesús participó de lo mismo. O sea, Él tomó un cuerpo como tú y como yo. Y ese cuerpo era el vehículo que le permite morir para hacer posible la reconciliación. Tú y yo somos salvados gracias a que Dios, el Hijo, quiso descender a este mundo como hombre, para reconciliarnos en Él, mis hermanos. O como dice Pablo en Efesios 2:16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. O sea, Cristo entregó su cuerpo, entregó su vida para reconciliarnos a cada uno de nosotros y por medio de esa muerte romper con la enemistad que había entre Dios y los hombres, entre Dios. Y por último, de este texto, el propósito de la reconciliación. Ya vimos el medio que el Señor hizo de esta condición presente. ¿Cuál fue el medio? Cristo Jesús. Él fue el medio. Ahora vamos a ver el propósito. Y el propósito lo encontramos en la parte C. Dice, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Para eso Cristo murió, para reconciliarnos y presentarnos sin mancha, mis hermanos, sin mancha e irreprensible delante de Él. O sea, Él no nos reconcilió solamente para salvarnos y ya. No, Él nos salvó, Él murió y nos reconcilió para que en el futuro, ahí Pablo está usando una idea escatológica, o sea, en el futuro, cuando en su segunda venida nos presente al Padre, Él nos va a presentar a Dios santos, sin manchas e irreprensible. Como dice Pablo en Efesios, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. O sea, Cristo, mis hermanos, nos toma y nos presenta al Padre sin mancha, sin errores, sin pecado. Para eso, ese era el propósito, presentarnos delante de Él, sin mancha, sin errores, sin pecado. Yo no sé si ustedes algunas vez han llevado algún zapato al zapatero, y yo hace como un año, tenía un zapato que había durado 2 años sin usar. Y yo lo llevo, y yo, bueno, vamos a ver cómo queda, a ver si lo uso. Y cuando lo llevo,
que voy a buscar mis zapatos. Yo dije, wow, o sea, este hombre había embellecido mis zapatos de una manera en que para mí era irreconocible a veces. Mis hermanos, eso fue lo mismo que hizo Cristo. Cristo tomó algo que estaba hecho vuelto nada, que estaba hecho pecado, que era nada, y lo va a presentar a su Padre perfecto, sin manchas, sin errores. No va a haber ningún reclamo. No, tú y yo vamos a ser presentados al Señor perfecto, mis hermanos. No por obras nuestras, sino por las de Cristo. No por nuestra muerte, sino por su muerte, por su sacrificio. Por Él es que nosotros vamos a ser presentados en Él. Como dice Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. No solamente nos van a presentar en el futuro sin mancha, sino que ahora también nosotros debemos luchar, mis hermanos, para ser creyentes sin pecado, sin manchas, luchar cada día para que seamos presentados de esa manera. Ahora, por último, nuestro deber a la nueva condición. ¿Cuál es nuestro deber, mis hermanos? Porque cuando vemos esa condición pasada, vemos que hemos sido reconciliados. ¿Cómo debe vivir un hombre a esa realidad? O sea, si Dios ha hecho tanto por nosotros, si Cristo ha muerto, ha obrado de una manera tan especial en nuestras almas, en nuestras vidas, ¿cómo debe vivir ese hombre ahora? Es lo que Pablo ahora nos va a decir en el versículo 23. Dice: esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados, inconstantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados. Mis hermanos, nosotros hemos sido salvos por gracia, no hemos sido salvos por obras. Nosotros hemos sido salvos por la gracia del Señor, por su gracia, por su amor, por su misericordia, como ya lo hemos visto. Pero Dios no salvó a robots. O sea, no fue que Dios salvó a hombres y los convirtió en robots, o que Dios salvó personas y le quitó su voluntad. Estos hombres no tienen voluntad, ellos viven por algo especial allí en que ellos no tienen voluntad. No, Dios le dio voluntad al hombre. El hombre no podía salvarse por sus propios medios porque estaba hundido en su pecado y su voluntad estaba hundida, pero ahora que Cristo transforma su corazón, ese hombre ahora puede luchar contra ese pecado porque tiene ahora una obra en su corazón, tiene una obra en su vida que es el Espíritu Santo y que ahora le permite vivir de acuerdo a eso. Es decir, que nosotros, mis hermanos, y Dios nos ha dado responsabilidad. La responsabilidad de perseverar en la vida cristiana. ¿Cómo debe ser esa condición presente? Perseverante. Perseverante, mis hermanos. El creyente es llamado a perseverar en la vida cristiana, a no quedarse dormido, a no quedarse allí en las cosas del mundo. No, Él es llamado a perseverar. Así como Dios lo ha salvado por gracia, Él ahora debe esforzarse a vivir. Él debe esforzarse y perseverar en esa fe que ha sido salvada. Pero Él no vive o Él no se esfuerza como un medio por el cual Él va a intentar ganarse su salvación, o donde Él intenta por medio de eso ganarse su salvación. No, es por agradecimiento. Él va a perseverar por agradecimiento. Por lo que Dios ha hecho en su vida, Él va a perseverar en la vida cristiana. Mis hermanos, y aunque Dios nos llame a perseverar en la vida cristiana y que nosotros debemos como creyentes perseverar,
es algo que Dios nos ha llamado y que somos obligados. Por eso Pablo le dice a los filipenses que se ocupen de su salvación con temor y temblor. O sea, nosotros debemos ocuparnos. Somos nosotros, no es otro. Dios no nos salvó para dejarnos allí y ya está. No. Ese es el error que cometen algunos que creen que la salvación se pierde. Que nosotros cuando predicamos que hemos sido salvos por gracia y que somos llamados a perseverar, nosotros estamos diciendo, bueno, ¿y si la persona se va a su pecado? No. El creyente es llamado a perseverar. Y esa es una evidencia clara de que él es creyente, que persevera. Y por eso Pablo les dice a los filipenses, ocúpense en su salvación, ocúpense. Porque la perseverancia y ocuparse en su salvación es una demostración de que es un creyente verdadero. Pero mis hermanos, no quiero que tampoco caigan en el error de pensar que esa perseverancia es gracias a nosotros. Porque esa misma perseverancia es obra del Espíritu Santo, es misma obra de Dios y es parte de la obra intercesora de Cristo que Hebreos nos habla. O sea, al final, nuestra perseverancia es gracias al Dios Trino. Nosotros perseveramos gracias al Dios Trino. Pero somos responsables. ¿Cómo es esto, mis hermanos? Es una verdad maravillosa que Dios nos llame a perseverar, ¿cierto? Y que nosotros somos responsables si no lo hacemos, pero que también Él nos ayuda en esa perseverancia. Somos responsables de ello y Dios es el que produce en nosotros esa perseverancia. Y los colosenses estaban llamados a perseverar. Y esta perseverancia, mis hermanos, lo que quiere decir es que ellos debían permanecer en las doctrinas de la fe. Eso es, cuando Pablo dice allí, versículo 23, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados. Lo que Pablo le está diciendo, esto Él hará si ustedes permanecen en las doctrinas de la fe que yo les he predicado. En esas doctrinas, si ustedes permanecen en esas doctrinas, esto Él lo hará. Cristo lo hará como muestra de que nosotros somos creyentes verdaderos. Y los colosenses debían